¿Qué podemos esperar en los próximos días? Ya te damos la bienvenida con estos datos, con información, con un Massa tan activo, dando frente a todas las reuniones que pueda haber. Sector empresario, sector financiero, organismos multilaterales internacionales, oposición, economistas, políticos. Digo, creo que la agenda no le alcanzan las horas para tener reuniones a Massa. Hola Marcelo, hola Eddie, buenas tardes. Hola. Sí, a ver, coincido con lo que señalan los dos. Es decir, hoy la más política de todas las variables son los dólares, pero sobre todo los dólares en el Banco Central. Por eso esta hiperacción, esta hiperquinesis, fundamentalmente hay muchos temas y lo vemos al nuevo ministro de Economía jugando, digamos, corriendo por toda la cancha. Pero dentro de la cancha hay un espacio muy importante y muy específico, que es el de cómo engrosar las reservas tan flacas del Banco Central. Y yo creo que ahí, además de todas estas acciones, habrá que ver en los próximos días si se resuelve y qué se resuelve respecto de, para usar el propio lenguaje del ministro Massa, qué pasa con la fábrica de dólares más activa de la Argentina, que es el complejo agroalimentario, y ver si allí hay algún tipo de puente que sea más seductor que el famoso dólar soja, esa cosa medio china que salió antes de la llegada, digamos, del nuevo ministro, que no logró, digamos, conmover en la víscera más sensible. Lo que pasa, Gustavo, el gran punto aquí es, lo dice el campo y lo dice cualquier sector que pueda hacerse de dólares. La diferencia entre tipo de cambio oficial y paralelos, y no necesariamente el blue, sino también los que surgen de la bolsa, que es al que acuden los del mercado financiero, los hombres de negocios, sigue siendo una brecha superior al 100%. Entonces, la respuesta que había dado Miguel Pelle con esa salida tan técnica para el campo, para alentar a que adelantaran la liquidación de lo que quedaba de soja, en realidad no era otra cosa más que la intención de una no devaluación o no generación de un nuevo tipo de cambio en un mercado que ya está desdoblado de hecho. ¿Vos creés que Massa hoy en rigor va a tener que ceder y pensar en una devaluación o en la generación de un nuevo tipo de dólar? Y me parece, yo no sé si utilizaría el término ceder, pero algún endulzante que achique la brecha. A ver, Marcela, esto es concreto. Es muy difícil que vos a alguien de la economía, no importa si es del campo, de la industria, vos, yo, Eddie, cualquiera te dice, mira, sí, por claro, tu dólar te pago 140. Yo te digo, mira, hablemoslo un poco más, digamos, porque 140 no me da, porque la diferencia es enorme, porque hay insumos que están corriendo a la inflación local. Entonces ahí me parece que hay que verlo con un espíritu pragmático. A ver, si la etapa Massa es la del giro pragmático, me parece a mí que el mercado quiere ver el ángulo de ese giro. ¿Cuánto es el ángulo de ese giro? 20, 30, 40 grados, ¿no? En la vieja geometría, ya ni me acuerdo del colegio. Digo, pero bueno, ¿cuánto es el ángulo de ese giro pragmático? En algunos aspectos estamos viendo que está la intención. A ver, ha habido un cambio importante en el sentido de que hace un mes y medio atrás escuchábamos disertaciones del oficialismo planteando que la emisión era virtuosa, que no generaba inflación. Sí. Lo mismo que gastar era, que para la tarifa compensar la economía, claro. Exactamente. Bueno, sí, y ahora lo que ves y sorprende un poco es, por ejemplo, Emilio Pérsico, sectores del kirchnerismo diciendo, bueno, este es el momento de hablarle a los mercados, y es esto que decís vos, ¿no? ¿Hasta dónde va a darse este giro pragmático o este giro, no sé, un poco ortodoxo, o este giro, ayer lo titulábamos seduciendo al capital en la tapa de PQS del día de ayer, que va a tener incluso también viajes al exterior, etcétera? O sea, es un Massa que está mirando hacia un lado que incluso lo hace sobreponerse a discursos de sectores de la oposición. Bueno, ahí vuelve Gustavo. Congelado. En la Argentina lo hemos dicho muchas veces, gobernar es gobernar la relación peso-dólar. Si se te escapa la tortuga ahí, ¿viste? Todo lo demás es cotillón. Entonces, cuando el dólar llegaba a 3.30, 3.40, el gobierno dijo, bueno, basta,
exportaciones, ¿viste? De acá, de allá. ¿Por qué? Porque se hunde todo. Entonces, Pero, ahora Gustavo, déjame hacerte una pregunta. Porque toda la receta de lo que dijo Massa que hay que hacer, palabras más, palabras menos, no es tan distinto a lo que al menos había escuchado que Guzmán pretendía. La administración del gasto, el control de la emisión, un Estado más eficiente incluso en cuanto a las plantillas o dotación pública, la administración de un tipo de cambio que corra un poco más veloz, casi a la par de la inflación, una inflación que hay que contenerla, pero no solo con controles a los empresarios, sino más bien pactos incluso de caballeros. Todo esto que se está viendo, más la búsqueda de financiamiento externo, no dista mucho de esa receta. La pregunta que te quiero hacer en aquel momento, lo que se decía es, bueno, pero son medidas como la quita de subsidios, cuando hablamos de gasto, que no son amables de comunicar, que no suelen generar simpatizantes, palabras más, palabras menos, votos. Si se toman todas esas medidas, si todo lo anunciado se concreta, ¿cómo pensar en una clase media, en un conurbano bonaerense que mire con simpatía al peronismo el año próximo? Bueno, no es elegante responder una pregunta con otra pregunta, pero ¿cómo mirarías las elecciones el año que viene si la inflación está en 3 dígitos y el dólar se escapa? Claro. Entonces, hay momentos donde los dilemas te obligan a elegir entre 2 dificultades diferentes, porque lo ideal sería elegir entre, qué sé yo, un buen bife de chorizo con papa frita y un fiambre cualquiera, ahí nadie duda. El tema es cuando tenés que tomar determinaciones que privilegian la estabilidad. ¿Tenemos, Gustavo, algún antecedente de ajuste que no haya habido, ¿no? La antesala de un estallido social o una crisis abrupta. ¿Tenemos algún antecedente en la historia argentina? El primero que me viene a la mente, que fue unos meses antes de una elección, fue el Austral. Bueno, pero tenías ahí... que en ese momento la inflación, estoy hablando del año 85, esto para los que estamos, para mi generación de riesgo, digamos, pero recordamos, digamos, que en abril, mayo del año 85 la inflación corría al 30% mensual. Está bien, era un programa más integral, pero bajó la inflación del 30 al 5, 4% mensual y el gobierno ganó la elección. Y fue fundamental... Estoy estableciendo un paralelismo, no estoy diciendo que porque pasó eso va a pasar ahora. Claro. Pero yo te preguntaba. Garpa, claro, pero la estabilidad garpa. Pero fue fundamental, Gustavo, para esa estabilidad, para que ese plan corriera, que se armó un gran consenso alrededor de eso, porque vos te acordás que estaba el peronismo renovador y que estaba toda esta movida de que Alfonsín logró bastante respaldo en ese momento en el Congreso, que por ahí en algún punto es bastante parecido a lo que se está buscando, tratando de encontrar ahora, porque yo nunca escuché tantas veces seguidas hablar tantos actores distintos de unidad, consenso, diálogo y una cantidad de cosas. Pero permitime una cosa, quédate, ahora te vamos a correr en la pantalla un cuadradito, porque se está sumando Juan Manuel Valdés, que es legislador porteño del Frente de Todos, y queríamos también sumarte, Gustavo, a vos, una conversación que tiene que ver con esto que pasó esta semana, que fue la baja de la concesión de los acarreos y de la captura de las grúas, de los autos mal estacionados en la ciudad de Buenos Aires y su traspaso finalmente, la estatización y su traspaso a la empresa AUSA. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo andan? Mucho gusto saludarlos. Bien, muy bien. Buenas tardes. ¿En qué quedó este tema? Porque se pasó a AUSA, no queda claro de quién es el propietario de las cosas, porque ahí las grúas de quién eran, los estacionamientos de quién eran, cómo está funcionando el servicio. Bueno, hay que decir primero que logramos arrojar luz en un lugar que estaba muy oscuro hace muchos años. Hacía 21 años que estas empresas trabajaban en un contrato vencido, que no se actualizaba en el canon que pagaban las empresas, que desde el año 2014 venían pagando lo mismo, 55.000 pesos por mes, y todo lo que levantaban en materia de autos iba a los bolsillos de las empresas. Así que es decir que se terminó el negocio de unos vivos y que logramos, en principio, exigirle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en una semana tomara la decisión que le tomó 15 años llevar a cabo. Está claro que hay bolsones oscuros en el presupuesto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay bolsones de corrupción en la Ciudad de Buenos Aires que todavía se sostienen y que en la medida en que alguien arroja luz sobre esto y que la oposición
logra unirse. Nosotros desde el bloque del Frente de Todos convocamos a todos los sectores de la Espérate, oposición antes de seguir con el tema de la política, y lo sumamos también a Gustavo para que opine y dé su punto de vista. ¿Qué tal, Gustavo? Está el tema de, a ver, la gente común. ¿Este servicio está funcionando? ¿Están controlando cómo está funcionando? ¿De quién es lo que se está usando para que el servicio funcione? Porque eso es lo que no termina de quedar claro después que se le dio de baja. Bueno, actualmente la empresa que quedó a cargo de este servicio es AUSA, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, que es la misma empresa que está en las autopistas, por ejemplo, la 25 de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Esta empresa tiene tan solo 4 grúas en su haber, que son las que utiliza para las autopistas. Razón por la cual va a tener que incorporar este material o alquilarlo. Mientras tanto, se ordena una licitación transparente, que es lo que exigimos desde el primer momento que hubiera. Y además te agrego, Eddie, que nosotros estamos pidiendo conformar una auditoría integral del servicio tal cual recibe la Ciudad de Buenos Aires en este momento, un estudio de costos, de qué fue, o sea, cómo Juan, funcionó la matriz vos económica apuntás a una situación donde puede haber incluso corrupción o convivencia de poder para hacer negocios. No pueden haber pasado 15 años haciendo la vista gorda el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prorrogando este negocio y a su vez congelando el canon que recibía el Estado. Acá hay un acto de negligencia evidente y que nosotros desde la oposición lo que estamos pidiendo del Frente de Todos, desde también que se revise para atrás las cuentas. Los diputados del Frente de Izquierda, todos pedimos una auditoría integral de este servicio, Juan, pedimos una comisión de seguimiento de lo que va a hacer AUSA a partir de ahora y pedimos que se defina un esquema futuro. Por eso, dame un instante, porque de este tema, si no recuerdo mal, casi que fue primicia, lo diste vos en Para que sepas, y hay que también reconocer que los colegas de Infobae trabajaron sobre esta temática. Quiero preguntarle a Gustavo Marangoni un mes más tarde si vemos que el gobierno porteño tomó una medida, no sé si la mejor, pero una medida al fin, si en algún punto pudo haber tenido algún impacto negativo sobre la imagen de la gestión. Y habrá que verlo, mirá, yo lo escuchaba a Juan Manuel, digo, es como la reivindicación de Bombita Rodríguez, ¿no? Me acordaba de Relatos Salvajes, ¿se acuerdan? Que finalmente termina este episodio de la película con la anulación del contrato de los que justamente estamos viendo ahora, ¿no? De los que acarreaban los autos. Yo digo, obviamente que habrá que esperar unos días para ver cómo repercute esto, pero siempre es bueno que alrededor de todo lo que tiene que ver con contratos y concesiones no se den estas situaciones. Yo no soy un experto, obviamente, o no sigo el tema tan detalladamente como lo hace Juan Manuel, pero que una concesión esté 15 años sin un marco formal, bueno, como mínimo, y como diría otro conductor de la televisión, es raro, ¿no? Es raro. Sí, es ahora, raro. desde el punto de vista político, esto de cómo afecta a Horacio Rodríguez Larreta, o puede afectar a Horacio Rodríguez Larreta, tiene que ver con que hay un momento político muy particular. O sea, yo me quedé con las fotos de ayer del Consejo de las Américas, donde hay un discurso bastante coincidente de Sergio Massa y de Horacio Rodríguez Larreta, que se sabe que son dos dirigentes políticos que más allá de sus pertenencias conversan desde hace mucho tiempo, que los dos plantean la necesidad de conversar nuevas coaliciones, nuevos reagrupamientos para poder tener gobernabilidad en la Argentina. Sale el embajador de los Estados Unidos a decir, bueno, hagan la coalición antes de ir a las elecciones. O sea, ya todo el mundo está opinando en cuándo se hace una nueva coalición que le dé gobernabilidad a la Argentina. Y Horacio Rodríguez Larreta no es cualquier personaje en lo que se supone, el proceso político que se supone que se está abriendo, incluso más allá de que es uno de los presidenciables para el año que viene. O sea, esto es lo que digo, en medio de esta información y esta situación se da también en medio de este contexto político. Gustavo y Juan Manuel también, ¿no? Ahí yo lo que diría que hay como cierta, a veces, disociación, quizás. En calidad de vecino, mucha gente que puede votar a Juntos por el Cambio, etcétera, sin embargo, puede censurar determinada actividad o determinada concesión, y después a sus candidatos a lo mejor le va a pedir otro tipo de posición en cuanto a lo ideológico, ¿no? Entonces yo creo que el linkeo entre las dos cuestiones habrá que ver cómo evoluciona.
Me parece que había mucha gente insatisfecha respecto al funcionamiento o al no funcionamiento o al funcionamiento deficiente de esto, que a lo mejor vota al PRO cuando llega el momento, o a Juntos por el Cambio cuando llega el momento de votar, y que en lo que refiere a lo que vos señalabas ayer, todo lo que se planteó en la jornada con la presencia del embajador y otros empresarios, bueno, es otro andarivel de cuestiones, ¿no? Hay que ver cómo se vincula. Bueno, por lo pronto vamos Juan a Manuel. seguir con este tema. Perdón, Juan Manuel, vos querías aportar algo. No, yo creo que comparto lo que dice Gustavo, que estos temas no tienen grieta, estos temas molestan tanto a quienes votan de una manera como votan de otra. La verdad que todos los ciudadanos y ciudadanas queríamos un esclarecimiento de esta situación y una normalización de esta situación tan irregular. Y sí creo que igual en la medida en que todos vayamos conociendo este tipo de situaciones que se dan a diario en la administración de la Ciudad de Buenos Aires, seguramente tengamos un Horacio Rodríguez Larreta más habituado a dar explicaciones, porque Juan, hasta ahora esto sí, no venía sucediendo. Antes de despedirte, porque sé que tenés un compromiso, en una respuesta muy inmediata y rápida, y después le pasamos la pelota a Gustavo que se queda con nosotros. ¿Qué crees que tiene que pasar con el salario mínimo vital y móvil? Se conoció ayer la canasta, más de 111.000 pesos para poder comer y vestirse y tener servicios indispensables una familia tipo. Y un salario mínimo que muchos gremios dicen se debería triplicar. Yo creo que hay que actualizar ese salario. Por supuesto que en una dinámica inflacionaria como esta es necesario, en principio, yo creo que habría que hacer una suma fija, un bono rápido para resolver la situación y darle mayor equilibrio y equidad a todos los sectores asalariados. Y que también es bueno, y esto, bueno, Gustavo conoce más de tema, ir buscando un mecanismo de desacople y de desindexación, porque la verdad que es una carrera permanente, una espiralización donde tal sector obtiene tal beneficio en un porcentaje del 40, del 50, de lo que fuere, y luego todos los precios tratan de equilibrar y equiparar en ese sentido. Esa carrera tiene que terminarse y creo que el gobierno y la política de Estado tiene que estar orientada a desindexar y desescalar la inflación en Argentina. Básicamente si no, no va a haber otro tipo de políticas, porque hasta ahora tenemos casi todo indexado. Gracias, Juan, por tu aporte. Sos bienvenido siempre para contarnos tu opinión. Sé que tenés que irte a otro compromiso, por eso te despedimos. Nos quedamos con Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Gustavo, la misma pregunta. Salario mínimo vital y móvil avecina un conflicto no solo con el Frente Gremial, sino intrasector gremial. Hay sectores de los representantes de los trabajadores que dicen no podemos aceptar una suma fija, porque si seguimos aceptando sumas fijas, entonces desaparece la negociación paritaria, y si desaparece esa negociación, pues qué poder nos queda a nosotros que somos los representantes legales de esas paritarias, ¿no? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar en los próximos días con estos reclamos? Es que es bastante un lío, porque también te lo complemento con la visión empresaria. Muchos dicen, no todas las empresas a lo mejor te pueden dar una misma suma fija, porque hay algunas que tienen capacidad para hacerlo y otras que no. Y algunos te la dan y te dicen, che, pero si doy la suma fija, después no me habrá la paritaria. Entonces, todas dicen eso, te digo. Las grandes, las chicas dicen todas eso. Bueno. Que se da cuenta de futuros aumentos. Exactamente, pero digo, es el perro que se muerde la cola. Voy a hacer la segunda referencia ochentista, pero porque de alguna manera hay, me parece, elementos de la economía actual que se parecen a lo de ese entonces. Este tema de indexar la economía. Entonces, no llama la atención a veces cuando vos decís, bueno, tal gremio resolvió aumento del 40% y lo dan tan fácil, y vos decís, ¿por qué? Porque inmediatamente lo trasladan a precio. Claro. Entonces, lo que ganaste como asalariado lo perdés como consumidor. Entonces, volvemos al comienzo de esta entrevista. Si vos no robustecés con políticas que inspiren confianza, el tema de las reservas, el tema de dar otras señales, mira, bienvenido sea si referentes del oficialismo y de la oposición ahora convergen en la idea de que tenés que organizar la economía a partir del equilibrio presupuestario, a partir de políticas competitivas en materia de exportaciones. Yo creo que las chicanas de decir, no, pero antes decía otra cosa, mirá. Si antes decía otra cosa y ahora dice lo que hay que decir, bienvenido sea, porque suma y porque sirve. Entonces, acá lo importante, a mi criterio, lo más relevante de los últimos meses es que cuando hasta hace poco tiempo se hacía doctrina del gasto público, la emisión y minga al fondo, etcétera, porque todo medio loco. Finalmente, hace 5 meses
se partía el bloque oficialista por el acuerdo con el fondo y ahora hay un nuevo ministro que dice que hay que cumplir con el acuerdo con el fondo. Y yo creo que está bien ahora, que no se tendría que haber llevado a un estrés al gobierno en particular y a la sociedad en su conjunto por un acuerdo que en última instancia, digamos, compromete determinadas cosas, pero era un... Había que hacerlo sí o sí, no quedaba otra. Gustavo, acá Luis Rosales te quiere hacer una pregunta. Sí, Gustavo, ¿cómo te va, Gustavo? Hola, Luis. Vos, además de un gran analista, sos un especialista en opinión pública. Siempre tenés el termómetro puesto para saber la temperatura de la opinión pública. Ayer en el Council of the Americas se hablaba de los banqueros, de los empresarios, los tiempos que se le dan a Massa, la primavera o la luna de miel que puede tener. Respecto de la opinión pública, ¿dónde está parada? ¿Dónde están los argentinos? Esperanza, expectantes. ¿Dónde están ubicados los argentinos respecto de esto que viene o que se está viviendo? Mirá, el cuadro general es de mucho escepticismo, Luis. Es decir, hay un pesimismo, no me refiero a esta coyuntura de los últimos días o de las últimas semanas. Digo, la Argentina arrastra hace meses y hay una idea de decir, che, no salimos más, ¿no? Es decir, el gran desafío de la política, que es la única que puede revertir y cambiar el escepticismo por esperanza, pero con hechos concretos. Acá yo creo que la sociedad está más bilardista que nunca. Traeme resultados. Traeme resultados. Claro. Después, todo lo demás lo podemos discutir, si jugamos 4-3-3, si jugamos con enganche, sin enganche, pero tráeme goles. Tráeme goles. Y fundamentalmente, lo que me parece que marca todas las encuestas es el hecho de que no quieren seguir recibiendo goles en el arco de los precios, en materia de inflación. Totalmente, Gustavo. Y con un panorama donde se mezclan mucho, lo decíamos recién con el tema del acarreo en la ciudad de Buenos Aires, donde se mezclan muchos planos de la conversación, porque este es el reclamo que parece ser el central. Quiero resultados, dame goles. El otro es la falta de liderazgos. No hay liderazgos absolutos ni dominantes en la política argentina en este momento. Y después tenés el tema de la corrupción y el ventilarse de casos de corrupción. Está en funcionamiento el juicio de Cristina Kirchner. O sea, vos hoy tenés la coalición gobernante con un presidente desdibujado, un ministro de Economía que es casi un primer ministro europeo y una vicepresidenta que está en el banquillo a punto de recibir un pedido de condena aparentemente ejemplificador desde el punto de vista de lo que piensa algún sector de la política y de la justicia. Quédate porque Martín Angulo nos va a presentar las novedades que hubo hoy en el tema, porque fue bastante fuerte lo que ocurrió en tribunales y tiene que ver mucho con lo que